Muy buenas tardes, paz y bendiciones. Bienvenidos a este jueves de enseñanza. Damos la bienvenida a cada familia, a cada hermano, a cada hombre, mujer que se conecta en este momento para este Ministerio Internacional Rey de Israel. Para nosotros es un gran placer nuevamente en un jueves de enseñanza poder llegar a cada familia. Así que para comenzar, ¿por qué no hacemos una hermosa oración? Dándole gracias a Dios, doy la bienvenida a todas las familias que se conectan en esta preciosa tarde de jueves. Vamos a orar, dale gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, de jueves. Te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas, Padre eterno. Te pido que la enseñanza que se va a dar hoy, Señor, sea una enseñanza dada en el corazón del hombre, Señor. Te pido que rompa los esquemas, rompa las estructuras, rompa las ataduras. En este instante, Espíritu Santo de Dios, te pido que la bendición esté sobre cada familia, Señor. Y en esta preciosa noche, Señor, en esta preciosa tarde, vamos a escuchar tu palabra. Te pido que bendigas a cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días estuve enseñando acerca de cómo el enemigo atacaba, las esquemas del enemigo. Hoy, así como el diablo, y enseñaba una parte, así como el diablo nos ataca, también Dios nos ha dado armas para atacar al enemigo y para derribarlo y para destruirlo. Así que acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Libro de Efesios, capítulo 6. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dentro del cristianismo debemos entender que siempre va a haber un ataque del enemigo. Siempre el enemigo nos va a atacar. Siempre en el cristianismo vamos a tener momentos difíciles, desiertos increíbles. Si el diablo nos ataca, tenemos que responder al ataque. Amén. Este mensaje es para gente que es gente guerrera, gente que quiere salir a luchar y a guerrear por lo que Dios le ha dado. La Biblia dice que el enemigo viene por un camino, pero por 7 tienen que huir. Pero para poder hacer ese frente se necesita gente guerrera. Y un guerrero siempre tiene una armadura. Nunca pensemos que solamente con una oración bastará para atacar al enemigo.
Al enemigo hay que atacarlo contundentemente. La Biblia dice que el diablo puede atacar y que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor. Pero también la Biblia dice que tenemos que atacar, que tenemos que resistir al diablo. Y ese resistir es golpear cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Es donde tenemos que acabar y derribarlo y destruirlo. Quizás el enemigo por un instante te deje descansar, pero quiero decirle que siempre va a estar atacándonos, siempre va a estar ahí mirando cómo derribarnos. La pregunta es, ¿cómo estoy preparado? Porque el jueves pasado le enseñaba acerca de cómo el diablo ataca por medio del mundo y a nosotros nos ataca por medio de la carne. El mundo y la carne son amigos, pero de aquí en adelante la Biblia dice que no es contra sangre ni carne la lucha, sino contra los principados y potestades. La pregunta es, cuando venga el diablo a atacar tu casa, ¿tú estás preparado? Y en esta noche vamos a ver la armadura de Dios, el poder de la armadura de Dios. Cómo la armadura trabaja en mi vida. Cómo yo puedo hacer evidente la armadura de Dios. Así que en esta tarde, si tienes ahí un esfero, si tienes una hoja, vamos a tomar apuntes porque sé que esto es de gran importancia. Esto es para gente que siempre ha luchado, que siempre ha estado en guerra, la gente que no ha podido salir adelante. Quizás el enemigo comience a atacar tu familia y quizás quiera atacar tu casa, pero necesitamos que el Señor haga una obra especial en la vida de nosotros. ¿Sabe? Dios tiene que hacer una obra y esto lo hace a través de la armadura de Él. La Biblia dice en el versículo 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Escúcheme lo que dice la Biblia. Dice que tenemos que tomar la armadura para poder estar, ¿qué? Firmes en el día malo, para poder resistir el día malo. ¿Sabe? Si en el día malo el enemigo llega a atacar y tú como soldado de Cristo no estás preparado, los golpes van a llegar. Mucha gente, mucha familia cristiana pregunta: pastor, ¿por qué el diablo nos atacó y por qué Dios lo permitió? Acá dice que va a venir el ataque. Cuando llegue el día malo. El versículo 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que siempre el diablo va a atacar. Quiere decir que siempre vamos a tener una lucha como cristianos. Mucha gente dice: yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Siempre él se va a meter, porque San Juan 10:10 dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Él nunca será amigo tuyo, él nunca será amigo de tu familia. Él siempre quiere derribarte, él siempre quiere destruirte. La pregunta es: ¿estoy listo? ¿Estoy preparado para hacer esa lucha por mi casa? ¿Voy a defender a mis hijos? ¿Habrá una mujer en esta tarde que se levante y diga: voy a defender mi casa, voy a defender mi esposo? Nos vamos a levantar a clamar, nos vamos a colocar la armadura de Dios en esta tarde. Pero necesitamos gente de bendición, gente que quiera transformarse. Entonces la Biblia dice que vamos a tener ataques, pero debemos colocarnos, tomar la armadura de Dios y habiendo acabado todo, estar firmes. Nunca puedes desistir. No importa la crisis que venga, no importa la necesidad que venga. Quizás tendrás que pasar noches de oración, quizás tienen que pasar días de ayuno, pero siempre Dios da la victoria. Dios siempre da la victoria, porque cuando Él se levanta, dice que todos los enemigos huyen de la presencia de Dios,
porque Cristo reina. Y cuando tú andas con Cristo y tú andas como un soldado, hermano, nada ni nadie te puede vencer. Y en el versículo 14 empieza a hablar de la armadura de Dios, y empieza a dar las partes de la armadura de Dios. Dice el 14: estad pues firmes. Oye, vuelve y lo repite. Qué tremendo que vuelve y lo repite este pasaje bíblico. Estén firmes. ¿Cuánta gente no se ha vuelto atrás? Alguien, la vez pasada yo le decía a una familia, esto es como el narcotráfico. Esto es cuando tú te metes con el narcotráfico. Después de estar adentro no se puede salir. Y así pasa dentro del cristianismo. ¿Sabe? Muchas veces mucha gente se retira del evangelio porque un día el diablo atacó, porque un día el enemigo quiso derribarlos, quiso destruirlos, y ellos no pudieron estar firmes. Mis amados, cada día debemos entender que Dios nos dio la armadura para resistir al enemigo. Y lo primero que dice: estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Escúchame, la primera parte de la armadura es el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Escúchame, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de misericordias, pero nosotros nunca podemos negociar los principios que hemos aprendido. Cuando el diablo ataca esta primera área, que es el cinturón de verdad, cuando nosotros negociamos nuestros principios, cuando no decimos la verdad, muchas veces el diablo nos entra a atacarnos cuando tenemos cosas escondidas entre parejas, cuando mentimos los unos a los otros, cuando no compartimos en familia. La Biblia dice que debemos colocarnos el cinturón de la verdad. Es nunca vender sus principios por momentos más difíciles de su vida. Cuando tú vas a entregar una hoja de vida, tú no puedes alterar, tú no puedes mentir, tú tienes que decir la verdad, porque en ti está la armadura de Dios, y hay una parte que se llama cinturón de la verdad, que esa es la que te asegura a ti de que tú tienes principios. Muchos han sido atacados y simplemente no tienen la verdad en su vida. Todo siempre es con doble intención. Siempre ellos comienzan a negociar los principios. Los principios nunca se negocian. Por más dinero que te den, por más comodidad que te den, por más amor que te den, usted siempre debe permanecer en sus principios. Este cinturón de verdad es cuando la persona es verdadera, es íntegra. Es cuando en ellos no se dice ninguna mentira, ni en tu hogar, ni se dice una mentira en el ministerio, ni se dice una mentira como padre a hijos e hijos a padres, entre familia. Entonces, cuando usted vende sus principios y los coloca como mentiras, el diablo entra ahí. Ya el diablo tiene cabida a ese lugar, porque la armadura de Dios no está haciendo el efecto. La palabra de Dios no está haciendo el efecto en tu vida. ¿Sabe? Muchas veces perdemos el testimonio y después nadie nos cree. Amén. Hay un dicho que dice que en la boca del mentiroso la verdad se hace dudosa. ¡Qué tremendo! Porque aunque diga la verdad,
si sabemos que esa persona era mentirosa? ¿Sabe? Aunque diga la verdad, a veces dudamos si será cierto o no. ¿Por qué? Porque esa persona nunca, desde el principio, no tuvo principios de verdad, sino que fue todo a mentira. Nunca fue honesto con lo que dijo. Y Dios siempre trabaja con la honestidad, con la justicia y la verdad. Dios es un Dios honesto. Dios es un Dios verdadero. Y Dios es un Dios de justicia. Cuando Dios me habla, cuando Jesucristo estaba acá sobre la tierra, Jesucristo en el libro de Juan capítulo 14, Él siempre dijo, Juan 14:6, que Él era el camino, la verdad y la vida. Él nunca comprometió la verdad sobre la tierra. Muchos quisieron comprometerle la verdad, pero Él nunca vendió sus principios. Y no debemos vender nuestros principios. ¿Cuántos dicen amén? Espero que esté entendiendo esta palabra. Después dice, versículo 14b, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la que nos protege los órganos vitales. Es la esencia que tenemos de Dios. ¿Realmente usted sí sigue a Jesús? ¿Realmente Jesús es tu Señor? Porque el cristianismo no se habla de lo que tengo afuera, sino de lo que tengo adentro. Yo tengo que considerarme si soy justo. Yo tengo que mirarme y ser justo con Dios. ¿Realmente yo por qué sigo a Dios? ¿Porque lo amo? ¿Por qué sigo a Dios? ¿Porque me da miedo que venga el enemigo y me ataque? ¿Por qué sigues a Dios? Porque aquí me habla de una coraza de justicia, que siempre voy a ser justo. Yo no pretendo, escúchame, yo no puedo pretender atacar al diablo si no sé en qué posición de justicia estoy. Si yo no sé en qué posición estoy, si yo no soy justo con Dios, el enemigo va a entrar ahí a atacar, a derribar, a destruir. ¿Por qué? Porque la coraza de justicia no me va a hacer nada. Porque quizás no soy íntegro con Dios. Quizás mi integridad de justicia se me ha perdido. Muchos de nosotros se nos pierde la parte justa. Y muchas veces tenemos que ir delante de Dios y decirle, Dios, la verdad es que necesito que me consideres como justo. Amén. Es impresionante cómo la gente se está perdiendo y no puede hacerle frente al diablo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un problema, siempre va a tener una puerta abierta. El diablo siempre busca las puertas abiertas. ¿Cómo así, pastor? Sí. Cuando tú no cumples con una parte de la palabra, estás abriéndole puertas al enemigo. Y hay momentos donde tienes que cerrar todas las puertas para que el enemigo no ataque. ¿Cuándo ataca el enemigo? Cuando una puerta está abierta. Entonces el enemigo sabe cómo atacarme. Amén. Versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio. Lo tercero es el calzado del evangelio. Amén. Vamos a encontrar cientos de obstáculos, de impedimentos en nuestra vida. Lo que yo desde el principio, hay ataques que quieren quitarte el avanzar en Dios. Y quizás
el enemigo quiera destruirte y desanimarte para que no vuelvas a la iglesia, para que no te vuelvas a congregar. Tú miras que todo el mundo peca y al último dice, prefiero mejor quedarme en la casa. Ten cuidado, que es uno de los ataques más terribles, porque la Biblia dice que el enemigo evita avanzar dentro del evangelio. La verdad es que muchos conflictos, ansiedades, dificultades. Pero quiero que mire lo que dice el evangelio. El evangelio dice no dejándonos de congregar. El evangelio dice no dejando de hacer el propósito. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Que sea predicada la salvación. Ese es el apresto del evangelio. Esos son los pies del apresto del evangelio de la paz. Es cuando yo predico de paz. Jesucristo no vino a mirar quién estaba bien o quién estaba mal. Mi trabajo como cristiano es llevar el evangelio de la paz y de la salvación a las familias. El resto se encarga Dios. Dios se encarga de juzgar, Dios se encarga, nosotros nos encargamos de predicar la palabra de Dios. Y siempre el enemigo querrá quitarte esa área, siempre el enemigo querrá desanimarte de muchas cosas, pero es ahí donde necesita un verdadero guerrero que se meta en oración y diga, creo que el enemigo me está sacando de la iglesia, creo que el enemigo me está haciendo dudar de mi pastor, creo que me está haciendo dudar de la iglesia donde yo me congrego. ¿Sabe? Quítate eso de la mente, porque el enemigo te está destruyendo, porque él sabe que el evangelio es el poder para salvación a todo aquel que en él cree. Así que por favor, muchos enemigos que querrán destruirte, pero es ahí donde necesitamos gente de bendición, gente que quiera ser transformada y cambiada para la gloria de Dios. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 16. Sobre todo, hay un momento donde para, un instante. El apóstol Pablo, y de repente dice, pero sobre todo, miren lo que dice. Dice, sobre todo, me impresiona. Aleluya, me impresiona, y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Sobre todo qué? Tomad el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Es la certeza de lo que yo creo. De lo que yo creo es lo que voy a ganar. Si tú crees que siempre te va mal, entonces el diablo va a entrar por esa línea. Si usted es una persona insegura, el diablo va a entrar por ahí. Porque este escudo de la fe es la convicción que yo tengo de creer en la palabra de Dios. Amén. Aquí es donde el escudo de la fe rompe los dardos que el diablo manda. ¿Qué los dardos que el diablo manda? No puedo, no creo, creo que no soy capaz de terminar, creo que me quedó grande. Mucha gente dice, ¿por qué? Porque le quebró su convicción, le quebró su certeza de que todos somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, y olvidándose en los Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se nos olvidó, el diablo nos robó la certeza, la convicción, y por eso es que muchas veces el diablo nos ataca. A veces el diablo nos quiebra, siempre nos quiebra el diablo.
Cuando tú miras, yo quiero que vayamos al pasaje de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8. Me impresiona algo. En el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, el apóstol Pablo está diciendo: si Dios está conmigo, no puedo perder la convicción, no puedo perder la certeza. Cuando tú salgas a la guerra, nunca pierdas en el mayor conflicto, en la mayor angustia, en la mayor necesidad, nunca pierdas el control de la situación. Tienes que ese escudo estar firme, porque el enemigo es experto para mandar los dardos. Y esos dardos de no sirvo, no soy capaz, creo que voy a quebrar, eso tiene que salir de nuestra mente en el nombre poderoso de Jesucristo. El diablo siempre nos quiere tener aislados de los hermanos de la iglesia. Ay, no, es que los hermanos hablan mal, y el diablo empieza a decirles: sí, es que los hermanos hablan mal. No, es que la gente de la iglesia habla mal, ¿sabe? Y a veces nos saca del aislamiento. Pero ¿qué hace el escudo de la fe? Nos defiende contra el aislamiento que el diablo ha puesto en nuestras vidas. Amén. Mire lo que dice el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación. Amén. La Biblia habla del casco de la salvación. Es el casco de la salvación. Es donde enfrentamos los golpes más duros. En el momento que usted no tenga ese casco, los golpes te van a derribar. Son los golpes que te hacen dudar. Muchos de nosotros fuimos golpeados y estamos siendo golpeados. Muchos de nosotros, el diablo ha querido derribarnos, y él sabe que siempre nos pegan en la cabeza. Pero es ahí donde tenemos el casco de la salvación, donde enfrentamos los golpes de la vida, donde enfrentamos las mayores situaciones. Es donde yo me levanto creyendo que Dios tiene la esperanza. Nunca se puede perder la esperanza. Nunca, escúchame, así seamos sentenciados a muerte, nunca pierdas la esperanza. ¿Qué nos dice el segundo libro de Corintios? Yo creo que me acompañe al segundo libro de Corintios, capítulo 1. Segundo libro de Corintios, capítulo 1. Versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdiendo la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentenciados de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos. O sea que la opresión era terrible. O sea que los llevaban para matarlos. Y él decía: creo que en la carne no creemos. Muchas veces se pierde la esperanza. Y quizás el enemigo querrá derribarnos. Pero es ahí donde tenemos que levantarnos. Siempre van a haber pérdidas. Siempre van a haber dificultades. Muchas veces enfermedades. Muchas veces situaciones familiares duras. Pero es ahí donde necesito el casco de la salvación. Él me guardará. Él me guardará. Quiero que vaya a segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Quiero leerle ese pasaje bíblico. Dice:
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puede que no veas nada, pero recuerde que eso que nunca se ve es lo que nos trae victoria, porque lo eterno, lo espiritual no se ve. Quizá lo temporal se ve y tú ves que se destruye todo lo temporal. Tranquilo, hay esperanza en lo espiritual. Vivamos agarrados de la presencia de Dios. Aleluya. Y quiero que volvamos a Efesios nuevamente. Efesios capítulo 6:17, tomando el yelmo de la salvación. Amén. Después habla del casco de la salvación y después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero decirle que la palabra es efectiva. Cuando tú no lees la palabra, tú no tienes nada en tu boca. Muchos de ustedes han perdido el poder de la palabra porque nosotros no la leemos, no la escudriñamos. Escúchame, es la que te puede defender. Mira que todo es para colocar en el cuerpo, para recibir el ataque, pero la única que va a ser defensiva es la palabra de Dios. El resto todo es ofensivo. El resto todo es defensivo. Pero la palabra de Dios es la cual yo voy a combatir al enemigo. La mayoría de los que están aquí, de las características de la armadura de Dios, todos para guardar mi vida. Pero ¿cómo puedo atacar al enemigo cuando yo tomo la palabra de Dios? Nada escapa de la vista del Señor. La palabra es la más eficaz. Si tú miras Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios, esa espada siempre donde tú la coloques va a producir milagros, va a producir destrucción, va a producir sanidad, va a producir liberación. Eso depende en qué boca se desate la palabra. Esa es la palabra. Esa es la espada del Espíritu. Necesitamos agarrarnos a la palabra. Se nos olvidó en el cristianismo que es más efectivo atacar al diablo con la palabra que con nuestras propias palabras. Nuestras propias palabras se las lleva el viento. Pero cuando tú atacas a alguien, cuando tú atacas al diablo, cuando tú atacas a ese principado, esa potestad, y lo ataca con palabra, él quedará quebrado, porque la palabra entra y rompe los tuétanos, y dice que rompe los huesos y llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo donde no entra nadie. Entra la palabra de Dios a quebrar y a romper. Entonces, mi amada iglesia, es tan necesaria la palabra de Dios. Es tan poderosa la palabra de Dios que la espada del Espíritu. Es tan poderosa que todo en la vida va a pasar. Todo en la vida va a pasar, las profecías, va a pasar las iglesias, los pastores, todo el mundo. Pero ¿qué permanece para siempre? Jesús dijo, todos los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque ellas son eternas y ellas son las que te llevan al cielo. No sé si has entendido esa parte. Como iglesia debemos entender esa parte, de que Dios nos llamó para tomar la palabra de Dios. Declaremos la palabra de Dios y veremos tiempos de bendición y veremos tiempos de gloria. Y termino en esta tarde con el versículo 18, 6:18 de Efesios. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración en el Espíritu.
¿Sabe? Debemos aprender que de rodillas se ganan todas las cosas. Amén. No hay nada que nos pueda hacer frente. Nunca, escúchame, nunca te dejes intimidar por el enemigo. Nadie nos podrá hacer frente. ¿Sabe? David representa uno de los ataques más fuertes. Note que cuando David atacó, él decretó la palabra. Pero mira que David comenzó a orar y comenzó a decretar la palabra, porque cuando tú oras es decretar la palabra. Cuando David mira al Goliat, le dice: tú vienes con palos y tú vienes en el nombre de tu Dios y tú vienes ahí con la jabalina, pero es que yo voy con el poder de Dios. Yo tengo que doblar la palabra y doblar mis rodillas ante el suelo, porque sé que Dios, a través de una oración, va a cambiar la historia de mi casa y de mi familia. Mucha gente dice que es cristiano, pero nunca ora. Y como lo dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora entiendo que tú tienes el poder, que tú puedes transformar mi casa y mi familia. Amén. Estamos totalmente perdidos en varias cosas. Amén. ¿Sabe? Cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando Dios nos coloca este tiempo de oración, dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica del Espíritu, y velando por todos los santos. ¿Sabe? Muchas veces necesitamos de alguien que se una a pelear conmigo. Yo debo buscar un compañero que me ayude a orar, a que hagamos esa oración en el Espíritu, a que nos unamos rompiendo, derribando. Únete con tu hija, únete con tu hijo, únete con tu esposo, únete con tu esposa, únete con tu amigo, únete con tu compañero de ministerio, únete con el pastor, únete con un líder, únete con un supervisor, únete con el diácono, únete con el evangelista, únete con el profeta, con el apóstol o con el maestro tuyo, con el pastor de tu iglesia, y comienza a hacer oraciones de guerra que derriben las potestades. Pero se necesita orar, se necesita gente de oración, se necesita gente de intercesión, se necesita gente que crea que Dios puede hacer grandes milagros. Cuando yo miro esta armadura, me doy cuenta que todo está completo. Me doy cuenta que Dios lo dejó todo completo, y que si yo tengo todo esto, mano, seré un verdadero soldado del Evangelio. Pero a veces creemos que solo podemos decir: Señor, ten misericordia de mí, y el diablo se va a detener. No. Dios necesita gente valiente que pueda enfrentar al diablo. Santiago 4:7 dice, parte B: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero la Biblia dice: sométase pues a Dios. O sea, ¿quiere la armadura? Sométase a Dios para que pueda resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Así que cierra tus ojos y dígale: Señor, gracias por esta palabra este jueves de enseñanza. Gracias, Dios. Gracias porque hoy me levanto como un guerrero en el nombre de Jesucristo. Hoy, Padre amado, me coloco tu armadura, Dios eterno. Pero tengo que ser consciente que esta armadura, Señor, me demanda muchas cosas que debo cambiar y transformar para que no tenga puertas abiertas, Dios.
Te pido en esta tarde que esta palabra quede grabada en el corazón de tu pueblo y que sea dada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ellos se embaracen de ser guerreros, de ser conquistadores para la gloria y para la honra tuya. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados, me da un gozo y una alegría poder saber de sus vidas. Este fin de semana que viene vamos a tener apertura del auditorio, el Ministerio Internacional Rey de Israel. Estaremos por esta página estaremos dando la dirección y todos para que los que nos quieran acompañar en este fin de semana. Amén. Ahí estaremos en contacto. El Señor me le bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Bendiciones. Que estén muy bien y que la paz de nuestro Dios gobierne en nuestras familias. Bendiciones.